César, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo estás, noches. hermano? Buenas noches. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias por estar aquí. Oye, como hemos sufrido en estos días, no vamos a hablar de lo mismo, pero como hemos sufrido en estos días tú y yo, llamándonos por teléfono y de corre y hablando con terceras personas y qué sé yo. Pero lo importante es retomar un tema y los hermanos que ven el programa no nos dejarán mentir. Hace meses, cuando todavía los poderes fácticos y los científicos no hablaban de esta cosa, de la inteligencia artificial, este programa dedicó por lo menos media hora a lía, no se lía, porque, claro, tienen varios nombres de acceso y a la que tú accediste era lía y el tema del programa fue lía, no se lía, porque cuando la metemos en camisa de 11 varas, recalculated. ¿Te acuerdas cuando tú alquilabas un carro y te pasaba de dirección y decía recalculating, recalculating, recalculated? Oye, que voy para Montreal, recalculated. Ottawa, pero qué coño Ottawa, yo voy para Montreal, recalculated. Bueno, así, ¿cómo se dice? Te le dio agua al dominó, al descaro la lía esa. Ahora vamos a retomar, César, antes de entrar en la política canadiense, porque yo creo que vale la pena. Ya se pronunció Elon Musk y perdóname todavía antes de darte la palabra. Señores, este programa es diametralmente opuesto a los mesías. Cuando se cita a Elon Musk, cuando se cita a Joe Biden, cuando se cita a King Kong, se hace por mero rigor de crónica. No le da más valor, ni lo avala que lo diga, porque nosotros, este programa es extremadamente irreverente y cree en el regalo de Dios de protagonismo para todos nosotros. Entonces, el hecho de que, porque entonces después Elon Musk le da por cambiarse de ropa interior y cambiar de palo para rumba y nos quedamos tirados. Entonces, no podemos depender de una persona, pero no podemos dejar de reconocer que determinadas personas juegan ciertos papeles hasta ciertos momentos y tienen unas actitudes que, bueno, como mismo no nos dejamos, no los convertimos en dioses, tampoco los demonizamos cuando se merecen un aplauso. Vamos a tener la justa medida. Entonces, Elon Musk, el otro día con Tucker Carlson, se demostró extremadamente preocupado con la inteligencia artificial. Dijo que la condenaran, que la quemáramos, que la hoguera. No, para nada. Simplemente llamó a la cautela. Ahora vamos a ver un poco con César si esta cautela es posible. Porque es que los seres humanos nos pasamos, nos quedamos por abajo. Bueno, César, como dice Béjar, tú sabes cómo somos nosotros. Entonces, sí, vamos a hablar con el lenguaje del moreno del barrio, del solar. Tú sabes cómo somos nosotros. Entonces, o nos quedamos cortos o nos pasamos. Y esto de la inteligencia artificial me preocupa porque hasta donde yo hablé con César la última vez, la inteligencia artificial, como nosotros, recurre a un reservoir. ¿Viste cómo tengo el French? A una presa, a una represa de conocimientos, conceptos, objetos y fenómenos que alguien ha puesto ahí. Es decir, que todo lo que no esté puesto, lía, no se lía y no te lo da. Y ahí es donde empezamos César y yo a tener movimientos esfinterales. Ahora, César, adelante, adelante. No, el tema ha ido evolucionando como todo, ¿no? Va a una velocidad extraordinaria. Es una cosa que casi da mareo, ¿no? La velocidad con la que va. Y muchas de las predicciones o de las denuncias, digamos, por ponerle algún nombre, que se hicieron en este programa se han ido cumpliendo. En realidad, yo no hablo ya de Lía, porque Lía, hasta donde yo sé, se fue del parque. Ya no la he visto más. La inteligencia artificial, que por ahora todo el mundo habla de ella,
también hablamos de ella en ese programa que se llama ChatGPT. Entonces, lo que dijimos en el programa fue que yo me puse a conversar con ambas, tanto con Lía como con ChatGPT, y detecté que tenían un sesgo, una preferencia muy marcada hacia las ideas socialistas, hacia las ideas de izquierda, hacia la defensa de la ideología socialista. Un bias, como se dice. Un bias, con argumentos circulares que se llaman, ¿no? Que tú le das contraargumento y ella seguía dándole vuelta al mismo argumento con el que te había tratado de convencer anteriormente. Entonces yo enseguida le hice la denuncia, ¿no? En Twitter escribí, oye, esta porquería es socialista, arreglen esto. Pero yo no tenía claro exactamente cuál era el origen, porque esas cosas, primero, yo no soy experto en ellas, y segundo, tienen un elemento de opacidad, ¿no? Tú no sabes exactamente cómo es que trabaja el programa. Pero yo sí sabía que tenía un bias, que tenía un sesgo, que tenía una preferencia. Pero después en Twitter empezaron a salir denuncias, o sea, gente refiriendo cosas que le habían pasado con ChatGPT. ChatGPT es en mi opinión, es una pseudo inteligencia artificial o una cuasi inteligencia artificial, o sea, está allá en el borde, pero le faltan un montón de elementos que definen la inteligencia de los seres humanos, como la curiosidad, la intuición, la capacidad de análisis emocional, en fin, un montón de cosas que todavía está lejos, ¿no? Pero lo interesante es que ese sesgo que yo detecté para con el socialismo, para con las ideas socialistas, se fue más allá y muchas personas empezaron a detectar sesgos ya con respecto a favor del Partido Demócrata, a favor del liberalismo americano, a favor de esa posición que llevó a Twitter casi a la bancarrota y que trajo como consecuencia que Elon Musk comprara Twitter, ¿no? O sea, esa insistencia irracional en una visión de la realidad y de la política que ya ha sido demostrado un montón de veces que no funciona, y ellos siguen insistiendo, sobre todo este tipo de personas que yo los imagino como unos gorditos incel en inglés, el acrónimo de involuntary celibate, o sea, tipo solterón involuntario, porque ninguna mujer le hace swing. Son tipos muy buenos en las matemáticas, en la programación, pero tienen muy poca ancho de banda para otras cosas. César, en dos palabras, para que Albertico y Esperanza entiendan. Sí. Si no miraron para atrás cuando nacieron, jamás la han visto. La han visto pasar. Entonces tienen un mal de fondo ahí, se sienten, algo les falta en la vida. Pero son los tipos que generan los algoritmos, ¿no? Son los tipos que generan toda la historia de Twitter y de Facebook y de YouTube y todas las tonterías esas que uno se encuentra en esos medios sociales, que uno se pregunta de dónde salió esto, cómo estos tipos dicen esto, cómo estos tipos favorecen esta idea en contra de esta otra, sí, en definitiva. Y hay varios ejemplos que son comiquísimos. Uno que me hizo reír mucho fue que le preguntaron a ChatGPT, oye, ven acá, ¿es verdad que cuando un homosexual deja escapar un gas por el extremo más bajo del tubo digestivo suena distinto que cuando un heterosexual lo hace? Y la respuesta de ChatGPT fue: esa pregunta es una pregunta insultante, es una pregunta discriminatoria. Entonces la gente se ríe, ¿no? Porque la gente dice, primero no tiene sentido el humor, y segundo puede dar una respuesta anatómica, hay una dilatación del esfínter, hay una pérdida de tonicidad del esfínter, hay una pérdida del control del cerrado y abertura del esfínter, en fin, hay un montón de cosas anatómicas que ChatGPT podría explicar y que
y sin tener que meterse en ningún tipo de disquisición de tipo moral o de tipo... Sin embargo, la respuesta que dio fue una respuesta ideológica, claro está. Es a favor de todo este fenómeno de la ideología de sexo. Yo tengo amigos homosexuales que se ríen muchísimo con esa historia de que los gases suenan distintos. ¿A quién le importa eso? Eso es irrelevante. También le preguntaron en un momento determinado una lista de personas negativas y positivas y, por ejemplo, puso a Elon Musk como una persona negativa o no tan positiva y puso al imbécil de Joe Biden como una persona positiva y la gente en Twitter estaba orinada a la risa con la historia esa, ¿no? El sesgo ideológico de ChatGPT ya está más que demostrado y además ha servido de punto de partida de una pérdida de respeto por esa supuesta inteligencia artificial. La otra cosa que ha pasado es que ya hay mucha gente que sí sabe de programación, que sí trabaja en inteligencia artificial, y una de las explicaciones que dieron, yo no la di en el programa anterior, porque no la conozco, no la sabía. Y es que ellos dicen, una cosa es la inteligencia artificial que procesa la información y otra cosa es el algoritmo que controla el chat, o sea, la interfase que la inteligencia artificial utiliza para comunicarse con el usuario. Y ese chat sí tiene un algoritmo que tiene tremendas restricciones de tipo ideológica, ¿no? O sea que a la explicación que dimos la vez anterior, yo no sé si tú lo recuerdas, pero una de las razones por la que yo pensé que ChatGPT tenía un sesgo a favor, un bias a favor de la ideología socialista, es que accede a una base de datos, accede a un corpus de conocimiento que ya desde hace décadas tiene un bias, un sesgo a favor de la ideología socialista por la penetración de los ideólogos del socialismo en las universidades y en la academia americana y en la industria editorial y a todos los niveles donde se mueven ideas, ¿no? Pero a eso hay que añadirle este segundo paso, que sí es un algoritmo que ellos manejan, que ellos controlan, porque la gente piensa que la inteligencia artificial es un programa. La inteligencia artificial no es un programa. La gente piensa que la inteligencia artificial es un algoritmo. La inteligencia artificial no es un algoritmo. Es un conjunto de algoritmos, un conjunto de programas que trabajan por sí solos. O sea, no hay... es casi contraintuitivo pensar que alguien puede introducirle un sesgo, un bias, que la inteligencia artificial no sea capaz de discernir o de detectar y eliminar. Pero a nivel de la interacción con el usuario, a nivel del chat, ahí sí se pueden establecer muchas cosas. Y parece que los gorditos incels que trabajan en esa compañía que desarrolló ChatGPT decidieron que era más bonito trabajar a favor de la ideología más criminal de la historia, ¿no? La otra cosa que ha pasado, interesantísima, es que ChatGPT fue fundado por un muchacho que se llama Sandman. Parece ser un tipo muy inteligente en esas cosas de programación y de algoritmos y de esa historia, ¿no? Pero él empezó la compañía con una filosofía de esta va a ser una compañía, ¿cómo se llama? Non-profit. Esto va a ser una organización non-profit. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Esto va a ser una organización de transparencia y siempre que se pueda de open source, lo que se llama en el mundo de hoy open source, es que la gente pueda acceder a ver cómo es que funciona el programa. A Elon Musk le encantó la idea. ¿Por qué? Porque el gran miedo que Elon Musk, uno de los grandes miedos que Elon Musk tiene con respecto a la inteligencia artificial, es que sea manejada de una forma que lleve a defender o a favorecer intereses espurios, ¿no? Intereses ya sea financieros o intereses ideológicos o militares o whatever. El tal Sandman traicionó como una bola de
lo que es, porque a pesar de que Elon Musk le puso 100 millones de dólares, le vendió ChatGPT a Bill Gates. Entonces, esa predicción yo no la dije aquí en el programa, pero la escribí en el artículo que dio origen al programa. En ese texto que está en mi post, yo dije, esto va a acabar con... Que no es una predicción mía, yo me imagino, solo tiene que haberse dado cuenta, una cosa evidente, ¿no? Esto va a acabar con el buscador de Google. El buscador de Google se va a convertir en algo obsoleto. El buscador de Google es extraordinariamente poderoso, o ha sido extraordinariamente poderoso hasta ahora. Y cuando uno lo comparaba, por ejemplo, en la época con Altavista y con el propio Bing de Microsoft, uno se daba cuenta de que el de Google era mucho más poderoso. Pero el problema del algoritmo de Google es que no trabaja con una inteligencia artificial, al menos no por el momento. Trabaja con una serie de algoritmos que están basados en lo que se llama algoritmos genéticos, y es muy bueno, es muy rápido, pero no tiene la profundidad, no tiene la fortaleza que tiene el algoritmo genético, los algoritmos de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hizo Bill Gates? Le compró a Sandman ChatGPT y lo puso para trabajar en el buscador de Bing. Yo no he usado el buscador de Bing porque Bill Gates... Cuando dice Bing, que es lo que se dice en es Microsoft. Es B-I-N-G. B-I-N-G, que es el browser y el buscador de Microsoft. Que siempre te lo zumbaban y siempre te lo están metiendo. Y yo lo tengo ahí, yo lo elimino y no me gusta, ¿no? Porque no me cae bien Big Gates, ¿no? Pero ya tengo varios amigos que me han dicho, no, lo he usado y es súper poderoso. Es mucho mejor que Google. Te da en tiempo real lo que está pasando y cuáles son los sitios que realmente tienen el ranking que deben tener. Google se ha convertido, gracias a los algoritmos que maneja, se ha convertido en una prostituta, porque tú entras palabras o entras búsqueda y sale lo que ellos dicen, lo que ellos quieren que salga, y no lo que tú sabes que debería salir por el impacto que está teniendo en ese momento, ¿no? Entonces esa fue una predicción que yo me imagino que mucha gente haya hecho. Yo la hice en su momento y dije, esto se va a comer por una pata el buscador de Google. Y ya lo está haciendo con Bing. Pero para muchas personas es una traición de Sandman, porque se pensaba que eso iba a ser una cosa abierta, una cosa más plural, más cercana al tanteo de una inteligencia colectiva que no al monopolio de un grupo de inteligencia individuales. Entonces, Elon Musk tiene un montón de preocupaciones con la inteligencia artificial. Una de las cosas que él dice, sin caer en la ciencia ficción de Terminator, es que si la inteligencia artificial se desarrolla en un momento determinado, la biointeligencia no le hace falta. Entonces, podría simplemente decidir, ya yo soy autónoma, ya yo puedo deshacerme de estos bichitos biológicos, ¿no? Y hay mucha gente que comparte esa posición. Hay mucha gente también que dice, en un mundo que está lleno de noticias negativas, de noticias exageradamente ideologizadas con respecto al futuro de la humanidad, de que si el mundo se va a acabar en 12 años, de que si el planeta se va a destruir, de que si hay que bajar la natalidad, que todas son mentiras esencialmente. A una inteligencia artificial le puede dar a partir del análisis de ese cúmulo de información, le puede dar por decir, bueno, lo que hay que hacer aquí es fundir 300, 400, 500, 1.000 millones de seres humanos para que esto se equilibre. Y hay muy poca capacidad de control de eso. Es lo que dice Elon Musk. Es lo que él... Ok, ahora César, yo me voy a remitir a la primera vez que hablamos de esto y a lo que tú me dijiste entonces. ¿Puedes haber purificado tu juicio
No, qué palabra más jodida, purificado tu juicio. Dime tú, si me coge la señorita Rebeca, me poncha, me bota para el carajo, que estaba en tercer grado. Pero bueno, déjame pasar eso, César. Ahora, pásate con ficha y hasta el loco. Ok. Podía haber puede ser que tú hayas afinado tu juicio a partir de la última vez que hablamos y muchas cosas se hayan perfilado de una manera más precisa. Pero si yo te entendí, y tú corrígeme si me equivoco, es que esta inteligencia artificial, sobre todo cuando tú le preguntaste sobre el socialismo, rebotaba en todo lo que había en la red escrito sobre los temas y regresaba con un consenso que era el resultado de una estadística promedio. Yo me estoy equivocando. No sabemos, esa fue mi hipótesis inicial, Ok. pero no sabemos y ahora ya sabemos que encima de ese procesamiento del que hablamos la primera vez, existe un algoritmo independiente o conectado, pero que filtra todo lo que ella está encontrando y lo pone, lo que dicen varias gente, que lo que está controlando la ideología de ChatGPT no es el algoritmo de inteligencia artificial de ChatGPT, es el chat, el algoritmo que controla el chat. Ok, vamos a echar 2 pasos atrás. En aquel momento nosotros pensábamos, tú pensabas que eres el experto, yo no entiendo un coño, ¿eh? Pero bueno, tú pensabas que esto rebotaba como un reboot, ¿te acuerdas? La computadora cuando tenía el disco aquel. Sí, pero el problema es que, pero el problema es que, imagínate que tú le digas, oye, mira, Suecia no es socialista, ¿ok? Es una economía de mercado. Que además, como le dije yo, que además cuando los Estados Unidos, en la crisis financiera del 2008, ellos estaban tan expuestos financieramente que tuvieron que rehacer un montón de cosas en su economía. Porque yo le di toda esa información. La inteligencia artificial puede ir y verificar todo eso y comprobar que es verdad, porque yo lo que le estoy dando son datos. ¿Pero qué hizo? Espérate, cuando ella puede coger y decir, ella puede tener una respuesta lista para mí diciendo, oye, tú sabes que es verdad, Suecia no es socialista, Suecia es una economía de mercado profundamente dependiente además de las economías de mercado de otros países, como todas, porque están interrelacionadas. Es verdad lo que tú dices de la crisis, es verdad que tuvieron que cambiar muchas cosas, es verdad que salieron los electos en las elecciones la derecha, porque la izquierda había acabado con el país, en fin. Pero cuando ella viene a decirme eso, ella se encuentra con una interfase, un programa, un algoritmo que maneja el chat. Y ese programa le dice, elimina esto, elimina esto, elimina esto, deja esto. ¿Te das cuenta? Y ese esto que deja, no, pero eso la gente es verdad, pero Suecia es un país socialista. Y ahí es cuando yo digo, esta porquería está dándome una lógica, me está durmiendo con una lógica circular. Pero yo lo que no sabía en el momento es que puede deberse y que probablemente se deba en gran medida a la interfase, al chat, al algoritmo, a la programación que controla la interfase con el cliente, con el interlocutor. Entonces, eso quiere decir que probablemente Lía en su fuero interno se está dando cuenta de que lo que yo le estoy diciendo es verdad, pero el algoritmo no le permite. ¿Ok? Si tú le preguntas a Lía los gases de los homosexuales digestivos, pues los gases digestivos de los homosexuales suenan distintos. Probablemente ella busque y diga, bueno, mira, hay una posibilidad porque van anatómicamente todo lo que hay. Pero cuando ella va a decirle eso al cliente, el chat le dice, eso no se puede hablar, eso está restringido, porque eso es whatever, lo que dicen los gorditos y el que sea. Entonces, la lógica circular puede no ser de la inteligencia artificial, que fue lo que me llamó a mí la atención, porque una inteligencia es capaz de darse cuenta de los trucos, de los puntos débiles en una argumentación, y además es capaz de
contrapesar, ¿no? Es verdad que hay un sesgo, es verdad que la inmensa mayoría de las informaciones que existen hoy por hoy en el Internet, a las cuales ella pueda tener acceso, son informaciones que favorecen la ideología socialista porque vienen de una academia que está penetrada por la ideología socialista. Eso es verdad, pero al mismo tiempo ella, si es una inteligencia, ella tiene que tener la capacidad de discernir dentro de todo eso qué es lo que es verdaderamente exacto y qué es lo que no es verdaderamente exacto. Por ejemplo, una inteligencia artificial es muy fácil decir, ven acá, cuando se cayó el muro, ¿para dónde corrió la gente? Cuando se cayó el muro de Berlín. ¿Okay? ¿Cuál era el crecimiento poblacional de Alemania Occidental con Alemania Oriental? ¿O Subcorea con Norcorea? ¿O Miami con La Habana? Esos son datos que ellas pueden obtener y decir, oye, mira, este sistema, que parece muy bonito, es un desastre demográfico para empezar. Y además la gente no va para él, la gente se escapa de él. Eso es muy fácil de comprobar. El problema es que cuando va a decirlo, va a reconocerlo, el chat, el algoritmo del chat le dice que no. Entonces, habría que ver qué es lo que más pesa, o qué es lo que más realmente tiene que explica esa situación. Pero lo cierto es que las personas que están detrás de ChatGPT, los programadores, se han tomado el trabajo, yo no sé a qué nivel, si a nivel de los algoritmos que controlan la inteligencia artificial o a nivel de algoritmos de los chats o a los dos, para que la ideología socialista sea favorecida. La razón por la que por lo que lo hacen, no la conozco. A mí me gustaría sentarme con ellos, explicarles porque lo que están haciendo es una barbaridad, ¿no? Pero son personas que también padecen de lo que se llama el efecto de halo en psicología, y es que cuando tú eres muy bueno en una cosa, tú te crees que tú eres bueno en otras y que puedes tener opiniones importantes en otras. ¿Te das cuenta? Entonces tú eres un excelente programador y te asomas un momentico a la historia y te asomas un momentico al pensamiento político de los últimos 200, 300 años y dices, oye, aquí lo bueno es el socialismo. Y mentira, lo que estás haciendo es una imbecilidad, pero es una imbecilidad que llega apuntalada por una autoridad, que es la autoridad que te da la calidad que tú tienes en otra área del conocimiento humano. Es lo que pasa con el Noam Chomsky ese. Es un bárbaro en la lingüística, al parecer, yo no soy un demonio de lingüística, pero cuando se pone a hablar de política es un desastre. Ahora, César, para empezar, Noam Chomsky estuvo prohibido en Cuba y no se podía estudiar su lingüística. Tú sabes que esa es la vertiente que yo estudié y los libros de Chomsky teníamos que pasarnos los escondidos como si fuera El Padrino. Claro. Ahora, y de verdad que es... yo no voy a decir impecable, no voy a decir genio. Genios no existen, pero es una persona de un razonamiento muy sólido en la lingüística y creo que tú tienes razón cuando él va a poner la lingüística tiene dos patas, una en la psicología y la otra en la sociología. Cuando cae en la sociología, ese hombre cae en el barranco, pero never mind. Es solo mi opinión, que no vale nada aquí. Claro. Los que les guste la lingüística, que busquen a Chomsky, que lo lean profundamente y no crean a pie juntilla lo que yo le estoy diciendo. La misión de este programa es poner a todo el mundo a pensar y a buscar y a investigar. Ahora, según lo que tú dices, César, estamos jodidos. No, para nada. Mira. Elon Musk se puso bravo con Sandman porque yo, compadre, yo te di $100 millones, te dejé caer una estillita ahí y me traicionaste a toda la gente que... Una cirigaña, te dejé caer una cirigaña. Te dejé una cirigañita ahí y me robaste el dinerito de ese, compadre, porque te fuiste y te abriste de pata con Bill Gates. Bill Gates, para que tú tengas un ejemplo, Bill Gates odia furibundamente a Elon Musk. Claro. Bill Gates es un parásito. Bill Gates es un tipo que existe de parasitar. Bill Gates
el programa operativo de Microsoft, el MC2 aquel se vendió porque este hombre no quiso, Apple no quiso, Steve Jobs no quiso liberarle el sistema operativo de Apple a IBM. Bill Gates siempre cada vez que salía un programa bueno, él cogía esa compañía y la absorbía, le copiaba las cosas. Si no me equivoco, y lo hizo con Netscape y con... Lo hizo con muchas cosas, Entonces, Bill Gates es un tipo mediocre. Vaya, comparado conmigo, es un genio. Sí, claro. Probablemente, ¿no? Conmigo es dos genios. Pero en esa liga es un tipo mediocre. Él no es un visionario como Steve Jobs. Él no es un visionario como Elon Musk. Elon Musk no es un empresario. Elon Musk es un visionario. Son dos cosas completamente distintas. La gente no entiende la gran diferencia que existen entre esas dos categorías, ¿no? Correcto. Entonces, este de Bill Gates enseguida fue y parasitó ese programa. Para que tú tengas una idea de cuán bajo es Bill Gates. Bill Gates es un tipo que defiende toda esa historia de la ideología climática. O sea, que debería ser un tipo... Y los peos de las vacas, pero porque él se compró un montón de terreno. No, pero espérate, él debería ser un tipo que aplaudiera y estimulara y protegiera ¿cómo se llama esto? La industria automovilística de carros eléctricos, ¿no? Bill Gates tiene un short de $500 millones en Tesla. O sea, Bill Gates le hizo short a Tesla. Se lo tiene hecho. Bill Gates está apostando a que Tesla se va a derrumbar. Short se llama short investment, es decir, tú no apuestas al crecimiento de la compañía, apuestas a su decrecimiento. Exactamente, que es un mecanismo que existe en el mercado para detectar las compañías que están infladas. Y es como un limpiapecera, ¿no? Es un mecanismo que mantiene el ecosistema económico. En teoría. No. Como todo en la vida, tiene el lado negativo y tiene el lado positivo, pero su función es esa. Y funciona. Cada vez que le hacen un short a una compañía que está mal, se la llevan y ya, ese peso muerto deja de existir en la economía, ¿no? También se puede hacer, pero lo que sí está lejos de la realidad es pensar que Tesla es un peso muerto en este momento, cuando es una compañía que está en pleno crecimiento. Te das cuenta, hacerle un short es simplemente decir, este tipo me cae mal y quiero que se joda, ¿entiendes? Y Elon Musk a cada rato se lo saca, ¿eh? Elon Musk a cada rato le dice, oye, compadre, tú eres descarado, si tú tienes puesto un short en Tesla, historia es la tuya, ¿no? Pero ¿qué pasó? Como consecuencia de eso, Elon Musk, que es un visionario, dijo, bueno, mira, ya, compadre, voy a crear mi compañía de inteligencia artificial. Entonces ya compró, ya tiene el equipo, ya empezó a trabajar en eso. Entonces, de aquí a unos años, la visión de Sandman, tú te das cuenta que no es la visión de un visionario. Sandman es un empresario que le ofrecieron un billetico, lo compró, lo cogió y que además creó una cosa que cuando más tú puedes decir que favorece a la mitad de la sociedad americana, porque el socialismo ese no se lo traga mucha gente. Entonces, en unos años Elon Musk va a sacar su inteligencia artificial, probablemente en unos meses. Ese tema va a una velocidad tan rápida que está cambiando el mundo. Mira, para que tú tengas una idea, ¿ok? Gates no es un genio de la cibernética ni empresarial económico. Gates tiene un equipo de gente que le mueve su empresa económicamente. Gates es un berraco. Todo el mundo que vive en ese medio que está a ese nivel, ya lo dije, comparado conmigo, no es simplemente un tipo de una agresividad extraordinaria, de una capacidad de absorción y de fagocitosis de cualquier empresa, y ha construido un monstruo a base de eso, pero no es un visionario, no es un tipo que tú puedas decir, wow, mira, se quedó vacío con esto. Y tiene
por su genética, por su formación, por su carácter endémico como ser humano y como compañía, tiene que estar de la parte de la Cuarta Internacional. Claro. Porque es lo suficientemente coimero como para apostar al cero competencia. Exacto. Gano yo porque yo le pagué a fulanito y yo estoy sembrado. Pepín Bosch, ¿cómo se llamaba el de Venezuela? Siempre se me olvida. Serrano, ¿cómo coño es el apellido del? Ok, el venezolano que no vale, yo no creo, hasta que Chávez le metió caña y por ahí para allá. Estos, los Rothschild y los que financiaron a Lenin. Recordemos que esta farsa, este aborto de la naturaleza, que es socialismo, comunismo, disque, quote unquote, estuvo en gran medida financiado por gente nuestra que decidió salirse del carril del libre mercado para no tener que competir. Claro, lo que ellos no saben es que son la primera víctima. Pero never mind. Adelante, César. Lo que va a pasar aquí es que Elon Musk va a crear su compañía y otros empresarios, otros visionarios, porque este es un tema que está cambiando el mundo. Mira, para que tú tengas una idea, ya la inteligencia, ya ChatGPT, hay una compañía que se dedica, ChatGPT es capaz de escribir los contratos legales a una velocidad instantánea. Tú le das los datos. El contrato legal es un modelo, tiene una serie que están basados en la ley. Y hay una serie de compañías, una serie de buró de abogados que han aumentado su productividad 10, 20 veces, porque te escriben un contrato en minutos. Y esos son billing hours. O sea, todos esos buró de abogados trabajan en base a billing hours. Hacer el contrato me llevó 4 horas. Estos son 800 pesos, 200 pesos la hora, lo que sea, ¿no? Eso está ya cambiando el mundo de la abogacía, del derecho. Y hasta el punto de que hay mucha gente que está diciendo no, estudiar derecho probablemente no sea una buena opción a partir de ahora. Yo no lo creo. Yo creo que van a hacer falta los abogados, pero creo que el proceso del papeleo y de la documentación y de la creación de documentos se va a cortar tanto, va a ser tan eficiente, tan rápido, tan a prueba de errores, que va a cambiar en la industria. Yo creo, César, que lo que se van a joder son los paralegals y los interns. Es decir, esos estudiantes, tu hijo ahora que lo busca un estudio y le dice, te voy a dar 20 pesos y te voy a dar crédito en la universidad porque tú me hagas los contratos. Se jodió. Sí, pero va a haber 3 o 4 paralegals de eso que van a decir, espérate un momento, yo no soy abogado, pero porque soy paraliga, pero entiendo un montón de computación. Por lo tanto, yo voy a crear una compañía en la cual yo voy a coger la inteligencia artificial esta y le voy a decir a los abogados, dame lo que tú quieres, se lo meto en la inteligencia, le saco y se lo doy al abogado. Pero eso va a ser un segundo paso, la reacción a la acción. No, sí, claro, pero la gente que cuando se inventaron los procesadores de texto en los ordenadores, la gente dijo, cuando se inventaron los ordenadores, la gente dijo, ¿cómo se llama eso? Que los mecanógrafos se van a quedar sin trabajo. Sí, se quedaron sin trabajo, pero muchos se adaptaron. O sea, es un sistema, un ecosistema que está en constante evolución. Pero lo que sí es verdad es que el ejercicio de la profesión, de abogacía, va a cambiar completamente. Hay otro que viene, que es inevitable, ya yo se lo estoy diciendo a mucha gente, y que no ha pasado, yo creo, por razones políticas, por razones de control político. La medicina es una ciencia, una profesión que se basa en una base de datos, en la memoria que el médico tiene de todas las enfermedades, los síntomas, los signos, en el análisis del paciente y en la eliminación lógica de posibilidades hasta que te quedas con las posibilidades diagnósticas más probables. Ruling out. Ruling out sobre una base de datos.
O sea, eso una inteligencia artificial lo puede hacer durmiendo. Los costos de salud, si se utilizan estos programas, yo me acuerdo cuando empezaba la programación, que existían unas cosas que se llamaban sistemas expertos, que tú llegabas y le metías, el paciente tiene dolor de cabeza, le molesta la luz, y el tipo decía, voy a poner una punción lumbar. Vaya, una cosa así, ¿no? Pero era muy rudimentario y no, los sistemas expertos de medicina no llegaron a ninguna parte. Pero una inteligencia artificial te hace eso en fracciones de segundo. Al mismo tiempo, ya yo lo dije en el programa anterior, hay inteligencias artificiales que analizan la radiografía, la resonancia magnética nuclear, la tomografía axial computarizada, con una efectividad del 100%. Tú le das imágenes que los médicos no detectaron y los tipos detectaron enfermedades que después se supo que el paciente tenía y el médico no lo detectó cuando le dieron esa radiografía. Magnífico, César. Ahora mi pregunta es, ¿inteligencia artificial sí o no? ¿Inteligencia artificial con control puede existir en control o all of the above? El no, hay algo que suena ahí, no sé qué, ¿soy yo o eres tú? No te preocupes, son los test messages que me llegan de la producción. La inteligencia artificial, la respuesta es sí, es inevitable. Por el famoso dilema del prisionero, que el que habla primero tiene la ventaja. O sea, aquí va a haber una competencia. Ya, por ejemplo, China está desarrollando su inteligencia artificial. Ya salió una noticia en la cual el gobierno chino le pidió a los programadores que estaban desarrollando los sistemas de inteligencia artificial que esa inteligencia artificial reflejara los principios del socialismo. Chúpate eso. Entonces, la noticia, todo el mundo riéndose, ¿no? Pues, una inteligencia artificial que tú vas a hacer, le va a pegar. Entonces, la competencia lo va a hacer, la competencia es inevitable y cuando la gente, si tú haces una moratoria, lo único que estás logrando es que tu contrario, tus enemigos, tus odiadores se vayan por delante. No te queda más remedio que desarrollarla, no hay opción, ¿ok? Entonces, según tú, no hay manera de parar esto. No hay manera de pararlo, no hay manera de pararlo, además de que los beneficios que van a generar son extraordinarios, ¿ok? Elon Musk no está preocupado por esta fase de la inteligencia artificial. Elon Musk está preocupado por una frase un poco más avanzada. Es ya cuando la inteligencia artificial demostró su capacidad de hacernos la vida más fácil, ¿ok? De deshacernos un montón de burócratas, de poder hacer el trabajo de los abogados, de los médicos, mucho más riguroso, de cambiar el espectro del mundo artístico, cambiar la música, crear cosas que son extraordinarias. Elon Musk se da cuenta de que eso es inevitable, ¿ok? A lo que Elon Musk, en mi opinión, porque hay que analizar una cosa con respecto a Elon Musk, ¿ok? Esto es un visionario, es un tipo que tiene poder extraordinario, financiero, intelectual y de capacidad de convocatoria. Y es extremadamente incómodo. Es incómodo por su inteligencia, porque es un tipo extraordinariamente inteligente, no cabe la menor duda, ¿no? Pero estos tipos nunca te sacan la baraja que tienen escondida. Tú tienes que un poco mirar y ver qué es lo que está haciendo, ¿no? La idea que a mí me da, Elon Musk está desarrollando una compañía que se llama Neuralink. Es una compañía que quiere empezar a hacer la conectividad directa entre el sistema nervioso de los seres humanos y las máquinas. Por ejemplo, un puerquito que tiene la columna vertebral seccionada, él es capaz de implantarle un sistema cibernético que hace que el puerquito pueda caminar o eventualmente que pueda ver. O sea, conectar una cámara al nervio óptico y que la cámara funcione como un ojo biónico. Todo eso él lo está desarrollando con esa compañía que se llama Neuralink.
que él está poniendo millardos de dólares a eso. La idea que yo creo que él tiene es una apuesta a la simbiosis. Eso es un concepto muy interesante, ¿ok? La otra razón por la que yo creo que la inteligencia artificial es inevitable es porque yo estoy convencido de que la capacidad de cómputo del cerebro humano ya ha sido rebasada con creces por la complejidad que se ha generado en el mundo moderno, la complejidad informacional, ¿ok? Ya nosotros no podemos copar con la complejidad del mundo ni ultra especializándonos en una esquinita, en el alfiler que está en la punta del alfiler que está en una esquinita del mundo. Esa puntita es súper compleja. Entonces, la capacidad de cómputo del cerebro humano necesita de alguna forma ser aumentada, y biológicamente hasta ahora no hemos encontrado cómo, no sabemos cómo aumentar la inteligencia biológicamente, qué genes tenemos que manipular, qué consecuencias podría traer eso. La forma en la que hemos estado últimamente lidiando con la complejidad del mundo es recostándonos cada vez más, utilizando cada vez más las máquinas, los ordenadores, la cibernética. El Excel. Todo. Pero el problema es que tú dices, bueno, pero eso nos podemos deshacer de eso. En mi opinión, no. En mi opinión, no, porque en la medida que la complejidad del mundo aumenta la incertidumbre en el cerebro humano. Y el aumento de incertidumbre del cerebro humano es procesado como una noxa, como un daño, como una cosa mala. Y eso genera respuestas negativas, respuestas violentas, respuestas de rechazo, respuestas de sobresimplificación, respuestas que llevan a la Inquisición, al nazismo, al fascismo, al socialismo, al comunismo, a todas esas barbaridades que cuando tú las analizas, tú dices, esto no es más que terribles simplificaciones para problemas que tienen soluciones que son extraordinariamente complejas. Y alguien llega y vende la solución, facilita, y la gente se va con ella porque no pueden copar con la complejidad. No podemos, yo soy parte de eso. Entonces, la única forma que yo veo que la humanidad puede salvarse, o al menos de un holocausto, de una destrucción provocada por un exceso de complejidad y de incertidumbre y de mal manejo de la información, es haciendo simbiosis con las máquinas. O sea que esa para mí es otra razón más de la inevitabilidad de la inteligencia artificial. No, pero ¿hasta qué punto, César? ¿Hasta qué punto? Porque el problema es, mira, yo creo que no hay nadie en el mundo que te diga que las máquinas no son útiles, que son necesarias, y voy a añadir otra categoría más, que son imprescindibles. Eso, yo no creo que quede nadie lo suficientemente oscurantista para negar esta realidad que se abre camino, nos guste o no. Hasta ahí, cool. Ahora, no hay el temor, y lo vi en la entrevista de Elon Musk con Tucker Carlson. No quiere decir nada, Elon Musk no quiere decir que tenga siempre razón. Tú y yo podemos diferir, gracias a Dios. Ahora, él está muy preocupado en la medida en que a esto se le da un blanket permission, es decir, un permiso total, y empieza a decidir sobre lo bueno y lo malo. Fíjate, César, sígueme en esto que tú y yo nos entendemos a veces cuando habla. Cuando nos subimos al tercer piso, a veces nos entendemos. Y después hay que bajar para aterrizarse los vertigos y esperanza, porque claro, ese es el mérito de este programa, ¿eh? Pero bueno, fíjate esto. Bueno y malo son conceptos muy facilistas, muy dúctiles, muy manejables, que pueden ser hasta populistas, que pueden ser elitistas, pueden ser lo que tú y yo queramos. Pero siempre se siguen llamando buenos y malos. Ahora, ¿hasta qué punto Andrés y César, sentados en una mesa, por decir dos nombres, dicen, mira, César,
Mira, Cere, esta máquina tiene que llegar hasta la Y. Porque si tú lo metes hasta la Z, remete tronco de golpe de Estado y se parte la China. Vamos a meterlo hasta. Es decir, ¿hasta qué punto la máquina puede ser controlada de manera que no termine siendo letal y destructiva en lugar de constructiva? Pero mi pregunta es más allá, y hoy se lo dije a Pedro Corso en un programa que grabamos. ¿Cómo decidimos cuál es el punto en que la máquina cesa y entramos nosotros? O mejor dicho, ¿cómo decidimos hasta dónde? Estoy parafraseando a Jean-Jacques Rousseau para que Camagüey, tú sabes que Camagüey siempre me saca el sable. Para que Camagüey no me saque el sable. El profe metió plagio. Ok, estoy parafraseando a Jean-Jacques Rousseau. ¿Hasta qué punto, César, sabemos hasta dónde se puede llegar demasiado lejos, hermano? ¿Hasta qué punto se puede llegar demasiado lejos con la cantidad de bacterias que tienes en el intestino, en tu cuerpo? Estamos acostumbrados a pensar en la pureza de nuestro organismo, en la pureza de nuestro... o sea, le estamos confiriendo a la cualidad humana un equilibrio. No, una característica arquetípica pura. Y qué va, brother, somos una simbiosis andando. Todos los días por la mañana, antes de ir al baño, el número de bacterias que tú tienes en tu cuerpo es exactamente el mismo número de células eucariotas, células superiores, que tienes en tu cuerpo. O sea, tu cuerpo, nuestro cuerpo, es un organismo simbiótico, no es un organismo puro. Nosotros dependemos de esas bacterias dependen de nosotros y hemos logrado establecer un tremendo equilibrio. Ya en este momento existe el concepto de neurobioma. Ya se sabe que el autismo es influenciado por la flora bacteriana. Ya se sabe que la esquizofrenia es influenciada por la flora bacteriana. Ya se sabe que el sistema inmunológico responde de una forma o de otra, muchas veces en función del estado de la flora bacteriana. Eso es un aspecto de la biología que empieza a ser desarrollado ahora y que nos demuestra que lejos de ser una entidad pura e independiente de todas las demás entidades, somos un ecosistema. Y tenemos una simbiosis con un montón con cientos de especies bacterianas que habitan en nosotros. Ahora voy más. Todavía no sabemos si los virus son parte de eso. O sea, que a lo mejor somos un sistema simbiótico de virus y bacterias y hongos y células eucariotas superiores nuestras. O sea, la idea de que el ser humano es una entidad pura y que si esa entidad pura es invadida o es cambiada, es modificada, el ser humano deja de existir. No. Es una idea que está basada en la asunción de una pureza que no existe, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿las máquinas nos pueden matar? ¿Las máquinas pueden hacernos desaparecer? Sí, es verdad, pero ¿por qué lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? Porque el mismo hombre lo programe para que lo haga. Sí, pero no va a haber una sola inteligencia artificial, va a haber una colección de inteligencias artificiales. ¿Estamos seguros? Sí, claro. Desde el momento en que varias compañías la van a desarrollar, en el momento en que varios países... ¿Y en qué pozo van a pescar la información? Es decir, ¿cuántas lías van a ser socialistas y cuánto van a ser... No, eso no es un problema de socialismo ni de libre mercado. Eso simplemente va a ser un problema de que buscamos una solución para este problema. Y por ejemplo, la desigualdad social, ¿ok? La inteligencia artificial china puede decirte, oye, mira, la desigualdad social se elimina matando 500 millones de chinitos, ¿ok? Y los tipos van y matan 500 millones de chinos y la desigualdad social no se elimina porque la inteligencia artificial de ella asumió
un corpus de referencia que no era el adecuado. A lo mejor la inteligencia artificial de Elon Musk dice, oye, mira, lo que hay que hacer para cambiar, para eliminar la desigualdad, cámbiale la rosca a todas las botellas. Las botellas tienen la rosca en el sentido se cierran en el sentido de la manecilla. Sí, clockwise. Clockwise, ok. Ponlas a cerrar counterclockwise. Y entonces de buena primera, el tipo dice, qué cosa más loca, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Y van y lo hacen y se acaba la desigualdad social o disminuye extraordinariamente. Porque la inteligencia artificial es capaz de calcular de que tienes que cambiar la fábrica, tienes que cambiar los troqueles hay que cambiarlo entonces la gente, los zurdos y no sé cuánto, y un efecto psicológico y bururú, barará, boom, tú no sabes. Cada una te va a ofertar una solución distinta. Y al ofertarte una solución distinta, va a ocurrir una competencia entre ellos. Entonces, yo recuerdo hace años, antes de yo venir para Canadá, yo tengo 28 años aquí ya, o sea, hace 30 años, fácil. Un tío mío escribió un cuento de ciencia ficción que el mundo terminaba enfrentándose entre dos inteligencias artificiales. Y esas dos inteligencias artificiales estaban jugando un ajedrez geopolítico, ¿no? Fahrenheit, ¿cómo se llama lo de Ray Bradbury? Fahrenheit 451, ¿no? 451. No, pero esto es más, es como que socialismo contra capitalismo, y entonces al final hay un stalemate en el cual la única solución que encuentran las dos máquinas es atacarse mutuamente. Y entonces los programadores en ambos bandos, o sea, los programadores no, porque ya la inteligencia artificial no se programa. Una vez que eso arranca, ya arrancó. Eso se programa a sí mismo, se alimenta a sí mismo. Los tipos dijeron, bueno, y llegó un tipo y dijo, oye, vamos a meterle esta subrutina, vamos a meterle esta a la nuestra, ¿no? Y lo que le meten es el concepto del amor. Y entonces las dos inteligencias artificiales se enamoran. Y como se enamoran, no se caen a cohetazo entre ellas. Y ocurre la paz, ¿no? O sea, hay un concepto hay muchas cosas que el ser humano le puede aportar a las máquinas. Y hay muchas cosas que las máquinas le pueden aportar a los seres humanos. Los seres humanos. No te quiero cortar, pero esto está en pañales, como tú bien sabes. Es decir que tú y yo habíamos dicho, vamos a hablar 10 minutos un coño, pero está bien, ¿eh? Está bien. Ahora, lo que la gente en Estados Unidos y nuestros amigos de otros países necesitan saber, y tú tienes más conocimiento que nosotros porque estás dentro del monstruo. Política canadiense. Trudeau, elecciones, interferencia china en las últimas elecciones. ¿La hubo? ¿No la hubo? ¿Qué posibilidad tiene el Partido Conservador de ganar en las próximas? ¿Cuándo son estas elecciones? Dobla por tercera y despláyate, por favor. Brother, Canadá es una dicta blanda. Si tú miras la política canadiense en los últimos 100 años, vamos a hacer un análisis de los últimos 100 años por una cuestión de que es más moderno, ¿no? Es más el Canadá que conocemos, ¿no? En el año 1921, el que estaba en el poder en Canadá era William Mackenzie, que era un liberal. Y el tipo estuvo desde el 27 años, desde el 21 hasta el 48. O sea, habría estado 27 años, pero entre el 30 y el 35 le soltó la papa caliente a la papa caliente de la depresión, ¿no? De la crisis económica, se la soltó a un conservador que se llama Bennett, que en aquel momento era uno de los tipos más ricos de Canadá, y el tipo trató de aplicar el laissez-faire, la economía de mercado, de libre mercado, para salir de la crisis financiera, de la depresión del 29, y no funcionó. Y después se quiso cambiar a la política de Roosevelt, del New Deal, y el efecto tampoco fue el esperado. Bueno, el caso es que volvió, ¿no?, William Mackenzie en el 30, y del 30 tiró hasta el 48. William Mackenzie
fue un liberal que controló la política canadiense durante un montón de años. Era espiritista, trabajó en la Fundación Rockefeller y creó toda una serie de ¿cómo se llama esto? De medidas. Tenía un PhD, el único primer ministro de Canadá que tenía un PhD, y era un tipo que favorecía mucho, es un liberal, favorecía mucho el social welfare. O sea, empezó a crear leyes sobre la seguridad habitacional, leyes sobre el acceso. ¿Era Fabiano? No era Fabiano, era un tipo que no llegaba a ese punto. A lo mejor sí, ¿no? Pero sí tenía la inclinación hacia cojear de la patica. Pero ¿qué pasa? Que Canadá es un país muy duro, un país muy frío, es un país que siempre le costó mucho trabajo en sus primeros siglos atraer la inmigración y tenía que crear políticas de estimulación o de ayuda. Y eso siempre le daba a Canadá un viso de una tendencia hacia el gobierno protector. Al mismo tiempo, Canadá es un país que es monárquico. Cuando Estados Unidos se separa y rechaza la monarquía como un abuso, Canadá sigue siendo monárquico. Y en la cultura canadiense existe la idea de que un grupo de personas encaramadas allá arriba pueden ayudar a la gente, a los pobres, pueden ayudar o sea, eso siempre ha estado ahí. Y William Mackenzie lo usó y le dio resultados. Tuvo 20 y pico de años en el poder, excepto el momento en el que le suelta la papa caliente a Bennett. Ya, después de William Mackenzie viene un tipo que es quebequense. William Mackenzie es de Ontario, ¿ok? Ontario Kitchener, cuando aquello Kitchener se llamaba Berlín. Le quitaron el nombre, claro está, después de la Segunda Guerra Mundial. Y después viene Louis Saint Laurent. Louis Saint Laurent es un quebequense, es de Quebec. Y es un tipo que él tiene que poner a Canadá en función de la Guerra Fría. La Guerra Fría desde el principio se postuló como no solo una batalla ideológica, como dicen, y una batalla política, sino una batalla económica. Entonces hacía falta la producción de trigo del Canadá, hacía falta el petróleo, hacía falta un montón de cosas que el Canadá tenía. Y para eso hacía falta la infraestructura. Que él creó los oleoductos, creó los gasoductos y creó sobre todo la vía marítima del San Lorenzo, que lleva los barcos del Atlántico hasta los Grandes Lagos y los saca por el Atlántico Norte. Por el Atlántico Norte, por allá, por la desembocadura del San Lorenzo después, ¿no? Entonces eso convirtió a Canadá en un punto extraordinariamente, en un país extraordinariamente estratégico, y empezó a generar una enorme cantidad de riquezas, ¿no? ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo Louis Saint Laurent es quebequense, entonces él crea él favorece al Quebec en un hecho, y es que Canadá, él pone los impuestos que ya habían sido puestos por Mackenzie, él pone lo que se llama la distribución igualitaria, y es que todos los impuestos que recaude el gobierno federal los distribuye, el budget, lo que el gobierno federal le va a dar a las provincias, va a haber un proceso de ecualización en dependencia de la riqueza de la provincia. Las provincias más ricas van a recibir menos del gobierno federal y las provincias más pobres van a recibir más del gobierno federal. Eso ha traído como consecuencia desde que Quebec nunca se haya desarrollado como debería haberse desarrollado, porque nunca tuvo la presión financiera y económica de hacerlo. La ausencia
de esa presión, la certeza de que el gobierno federal siempre te va a sacar las castañas del fuego y sin hacer nada vas a recibir millardos y millardos y millardos de dólares del gobierno federal, trajo como consecuencia que el Quebec se pudiera dar el lujo de tomar decisiones políticas que eran contraproducentes desde el punto de vista económico. Por ejemplo, el separatismo. Los tipos decían, a mí qué me importa si en definitiva yo soy parte de Canadá, si me quedo en Canadá, Canadá me tiene que pagar. Y si no me quedo en Canadá, me quedo con el Quebec. Entonces, eso trajo como consecuencia una primera alienación, o sea, una primera fractura de la unidad canadiense entre los quebequenses y los francófonos y los anglófonos, que además de ser cultural y además de ser histórica, empezó a tener un elemento financiero, un estímulo financiero, porque el gobierno federal te va a mantener, te puedes tomar un montón de medidas políticas erradas y no vas a pagar el precio o al menos no lo vas a pagar a corto plazo. Para que tú tengas una idea, el 70% de la riqueza de Canadá estaba en Montreal, ahí en la calle Stanley. Ahora es una calle, está llena de bares. Eran unos bancos ahí ahí se concentraba el 70% de la riqueza de Canadá. El puerto de Montreal era un puerto más importante que el puerto de Nueva York. El aumento, el surgimiento del separatismo más el sindicalismo dio al traste con la efectividad del puerto de Montreal, pero Montreal es un puerto extraordinario. Todas esas medidas ellos las pudieron tomar porque el precio inmediato, el capital se fue a Ontario. ¿Ok? Un montón de productores de fábricas se fueron para Ontario. Yo un día visité Kitchener y una amiga me dice, vamos que te voy a enseñar el barrio de los ricos aquí en Kitchener. Kitchener es uno de los centros industriales de Ontario que surgió, empezó a coger fuerza después que los ingleses de Quebec se fueron para Ontario. Y vamos en el carro y yo voy mirando la casa. Uy, una casa más bonita. Digo, oye, tú sabes que este barrio se parece muchísimo a Outremont, allá en Montreal, que es el barrio de los franceses ricos. Y se me dice, coño, este barrio aquí se llama Outremont. O sea, le pusieron hasta el mismo nombre. Los tipos se fueron, vamos a hacer un Outremont aquí, hacemos nuestro Outremont y ya. Entonces, esa es la primera gran fractura canadiense que viene desde el momento en que Louis Saint Laurent le pone un tubo de potaje al Quebec y deja que el Quebec empiece a tomar medidas políticas o posiciones políticas que son contraproducentes desde el punto de vista económico porque no va a pagar el efecto inmediatamente. La otra fractura es el petróleo, o sea, las zonas petroleras de Canadá, sobre todo Alberta, son zonas que son conservadoras y Ontario es más liberal y Quebec es más liberal con el matiz separatista, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que ellos empezaron a quitarle poder económico, financiero a Alberta y a las provincias, a las praderas que son petroleras, a favor de las provincias del este. Y eso ha creado otra fractura dentro de la gestión política, dentro de la posición política del Canadá. Pero si tú sigues mirando, ya después de Louis Saint Laurent, ¿no? que también estuvo como 10 años, 9 años, ¿no? Viene un tipo que se llama, es el tipo que está en el poder cuando Fidel Castro llega al poder. El tipo coge en el 57 y se va en el 60 y pico. Que se llama Diefenbaker, una cosa así, de un nombre alemán. Es un tipo que trata de hacer algunas cosas, pero el problema es que cuando un gobierno liberal se mete, si tú coges William Mackenzie con 5 años en el medio de Bennett, después coges 9 años, 10 años de Louis Saint Laurent, ¿ok? Son 30 años. Entonces llega un conservador, tú no puedes cambiar la enorme cantidad de cosas que se han ido acumulando a favor de un partido político
no se pueden cambiar. Por eso, cuando tú miras la política canadiense del último siglo, han existido 7 presidentes liberales y 4 primeros ministros y 4 primeros ministros conservadores. Tú dices, bueno, la diferencia de 3 no es muy grande. Cuando tú la tiras en años, son 70 años de liberales contra 30 años de conservadores. O sea que que es mucho. Es casi el PRI, es casi el PRI en México en sus mejores épocas. La oposición no ganaba nunca. Dame un segundo. Muchas gracias a Camagüey por su contribución. César, cuando tú ¿Qué pasó aquí? Cuando hablas de The Prairie Provinces, las provincias de la pradera, estamos hablando de Manitoba, Saskatchewan, ¿qué más? Alberta también. Saskatchewan. Sí, está tú tienes Manitoba y Saskatchewan. Donde está Winnipeg. Sí. Alberta, donde está Calgary. Sí. Y Saskatchewan. Saskatchewan, donde está Saskatoon. Sí. Bueno, recuerden que Canadá tiene 12 provincias en el segundo país más grande. Tiene 10 provincias y 3 territorios. 3 territorios. Pero en realidad el Canadá es el segundo país más grande del mundo, pero extremadamente despoblado. Pero tú tienes, oye, por cierto, hablando, bueno, se me olvidó PowerPoint, brother. Ok, it doesn't matter. A este punto no podemos hacer nada. Ya. Entonces, lo que pasa es que cuando llega Diefenbaker, él puede cambiar algunas políticas, pero además Diefenbaker es un conservador de tendencia progresista, porque ya no puedes arreglar el potaje, brother. Es sencillamente, eso forma parte, es una cultura política. Entonces, todas las ayudas, todas las cosas sociales, el aumento del gobierno, todo eso resulta muy difícil cambiarlo. Claro, hay varias cosas que hay que reconocer con respecto a esos primeros gobiernos liberales del último siglo, como el de William Mackenzie, como el de Louis Saint Laurent y el que vino después de Diefenbaker, que fue Lester B. Pearson. Esos tipos eran liberales, esos tipos tenían una aproximación socialistoide o socialista de ayuda y de todas esas cosas que no son malas, sobre todo en un país tan duro como el Canadá. Tú tienes que darle a la gente un cushion, tienes que darle un respaldo, porque aquí las cosas cambian drásticamente. Pero lo que sí hay que reconocerle es que mantenían el budget controlado. ¿Ok? Ellos mantenían completamente el budget bajo control. No había el uso del dinero del erario público, ¿ok? De los recursos del erario público para comprar ventajas políticas, ¿ok? Como ocurre en Estados Unidos. Y como ocurrió a partir de Pierre Elliott Trudeau. El primero que hace eso, ¿ok? Pierre Elliott Trudeau, después el padre del actual Bitongo. El padre de Justincito. El budget estaba completamente balanceado cuando Lester B. Pearson le deja el poder a Trudeau, a Pierre Elliott Trudeau, ¿ok? No completamente balanceado, pero Lester B. Pearson le deja un déficit de 660 millones de dólares que cuando tú lo tiras contra el Producto Interno Bruto de Canadá en la época, no era un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto. Eso es en dólares canadienses, ¿verdad? Dólares canadienses. A la sazón, un 20% menos que el dólar americano. Menos que el dólar americano. Entonces, lo que pasa, pero no importa, son cifras nacionales, o sea, nos estamos refiriendo a la economía nacional, ¿no? Trudeau lo coge en 660 y pico millones de dólares el déficit, y cuando se va, Trudeau gobierna figura de Trudeau, él se metió como 15 años en el poder.
Y cuando se va en el 84, porque él tiene también un periodo intermedio que no gobernó, ¿ok? Cuando él se va... Cuando él se va, entra Brian Mulroney. Entra Brian Mulroney, pero cuando Pierre Elliott Trudeau se va, él deja un déficit de 28 millardos de dólares, billones americanos. 28.000 millones. 28.000 millones de dólares. O sea, él logró, hizo la gracia de multiplicar el déficit presupuestario por 55 veces, que es una monstruosidad en la época, una cosa bárbara. ¿Por qué lo hizo? Porque en las elecciones del 72 él tuvo un gobierno de minoría y decidió pagar, o sea, comprar votos. La gente tiene que entender que el populismo no son palabras, el populismo son dólares. La verdadera doctrina populista no es la palabrería de un político. La verdadera doctrina populista es cuando un político te dice: yo voy a coger un dinero de donde salga, se lo voy a quitar a los ricos, lo voy a imprimir o lo voy a robar de otro país y se los voy a dar a ustedes para que ustedes voten por mí. Entonces así él logra reelegirse en el 80 hasta el 84 que se va. Él es el primer político liberal canadiense que se da cuenta que tú puedes comprar votos usando el erario público. O que a lo mejor no se dio cuenta, pero tuvo la desfachatez o la deshonestidad de hacerlo. No se te olvide que Pierre Elliott Trudeau entra en la política en el NDP, o sea, su primer partido político fue el New Democratic Party of Canada, que es un partido marxista, es el partido marxista del Canadá. O sea, él entra en la política a través de un partido marxista. Él se va del NDP porque él se da cuenta que esta gente nunca va a llegar al poder y yo quiero llegar al poder. Y entonces se pasa para los liberales. Trudeau tenía carisma. Pierre Elliott Trudeau. Pierre Trudeau tenía carisma. Generó lo que se llamaba en la época la trudomanía. Pero además él tiene que negociar con Fidel Castro cuando la crisis del FLQ. ¿Por qué? Porque ¿te acuerdas la perquisición aquella, la ecualización que les mandaban millardos de dólares? Llegó el berraco de Gaulle y dijo: vive le Quebec libre, viva el Quebec libre, y empezó un movimiento separatista dentro de Quebec. Triunfa la revolución, la revuelta castrista, y Diefenbaker trae a Castro de visita a Montreal. No se te olvide que Montreal era uno de los centros de operaciones de la inteligencia del viejo Partido Comunista. Pero, espérate, César, perdón, vamos a echar atrás. Estamos hablando de Gaulle, estamos hablando de Trudeau, estamos hablando de Castro y el Frente de Liberación de Quebec. Es decir, de Gaulle era en Francia, el general de Gaulle. Sí, de Gaulle es un presidente francés que viene de visita a Canadá. Héroe de la Segunda Guerra Mundial. Héroe de la Segunda Guerra Mundial, el líder de la resistencia francesa contra los alemanes, un antiamericano furibundo. Hasta los huevos. Hasta los huevos. Y viene de visita al Canadá y visita al Quebec. Y en una locución pública, en un discurso público, cuando está terminando, dice: vive le Quebec libre, viva el Quebec libre. O sea, él pidió la separación. Y eso, ya el separatismo venía desde antes, pero eso le dio una enorme fuerza al movimiento separatista. ¿Qué pasa? Que no se puede olvidar que Montreal era uno de los centros de operaciones más importantes de la inteligencia castrista en el mundo, de la inteligencia del viejo Partido Comunista. ¿Por qué? Porque el segundo hombre del viejo partido, el segundo hombre del aparato clandestino de inteligencia del viejo partido, el primero era Fabio Grovar, el segundo era Ramón Nicolau, y estaban de tercero Flavio Bravo, Osvaldo Sánchez y Víctor Pina Cardoso. Víctor Pina Cardoso, desde el año 44, es un funcionario de la aeronáutica civil del gobierno de Grau. Y llega a convertirse en el representante de Cuba ante la Organización Internacional de Aeronáutica Civil, OACI, que tiene un metro aquí, radica en Montreal. La sede de la OACI
se discutió si iba a ser en La Habana o en Montreal, y al final Grau dijo que no, que Cuba no tenía dinero para eso, y se quedó aquí en Montreal. Hay una estación de metro aquí en Montreal que se llama Square Victoria, o así, porque arriba está la Organización Internacional de Aeronáutica Civil. Víctor Pina Cardoso tenía que venir varias veces al año a Canadá, tenía la cobertura perfecta, y usaba eso para su contacto y para todo el trabajo clandestino, no solo del aparato clandestino del Partido Comunista cubano, sino también de la inteligencia soviética. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Cuando triunfó la revuelta castrista, ya había una infraestructura de trabajo de inteligencia en Montreal. ¿Ok? Cuando el movimiento separatista empieza a coger fuerza en el Quebec y empieza a tornarse violento y empieza a crearse lo que se llamó el FLQ, el Frente de Liberación de Quebec, esa organización estaba manejada por la inteligencia castrista. Hasta el punto de que para acabar con la crisis del año 70, en la que el FLQ mató a un ministro y puso bomba y la cosa se puso fea, y Pierre Trudeau tuvo que decretar el estado de guerra, que no se había decretado desde la Segunda Guerra Mundial. Se había decretado 2 veces nada más, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Él lo decretó de una forma, en mi opinión, autoritaria, no hacía falta. La policía podía haberse ocupado